Nuestra última plática de esta sesión por parte de Aaron Hasilevich, también del Centro de Ciencias de la Atmósfera, nos va a hablar sobre exposición a contaminantes atmosféricos. Muy bien, muchas gracias por esperar hasta esta última presentación. Procuraré ser lo más breve y objetivo posible. Voy a platicar, vamos a volver a platicar sobre cuestiones de contaminación atmosférica, como empezamos esta última sesión. Terminamos también otra vez, pero ahora con la contaminación. Yo voy a hablar sobre la exposición. La exposición es básicamente qué pasa cuando la tráquea, nuestra tráquea o nuestra piel entra en contacto con la contaminación. Es lo que le llamamos nosotros exposición. Y esa es la plática que les voy a dar entonces el día de ahorita, en los esfuerzos que estamos haciendo para esto. Avanza. Perfecto, muy bien. Bueno, empiezo con una en inglés. Y básicamente lo que dice este párrafo es que si queremos nosotros determinar si una política para el control de la contaminación verdaderamente trabaja o no trabaja, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando llega en contacto con nuestra nariz. Es cuando verdaderamente nosotros podemos constatar si una política de control de contaminación verdaderamente trabaja, ¿no? Y entonces es por eso que estamos motivados en el Centro de Ciencias de la Atmósfera a atacar el problema de la exposición, no de las concentraciones, como platicó Agustín o como platicó Angélica, sino de qué es lo que nosotros en verdad encontramos cuando nosotros estamos caminando, y no lo que mide una estación a 20 metros de altura. Para lograr esto, bueno, la plática de Jorge a algunos instantes nos muestra que muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en escalas globales, en escalas regionales e inclusive en escalas urbanas, como mostró Agustín, y en escalas locales también, como mostró Agustín, pero lo que voy a estar platicando ahora es lo que pasa en escala humana. Muy bien. Y para esto, entonces, ya intervienen nuestros órganos, inclusive tenemos que describir lo que pasa en la región alveolar. Y entonces ya entramos inclusive a nociones de fisiología que tenemos que utilizar para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, a diferencia de las otras pláticas, no solamente encontramos en nuestra modelación objetos inanimados y organismos vivos. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, las emisiones biogénicas. En el caso para describir la contaminación en la Ciudad de México, también tenemos que obtener las emisiones de organismos árboles, como por ejemplo puede ser la vegetación. Sino ya tenemos que entonces también que hablar sobre lo que pasa cuando entra la contaminación en contacto con las células humanas. Y esto es un entorno complejo, es el entorno a escala humana, en donde juegan ya muchísimas cosas, como si estamos dentro de un vehículo, si estamos caminando, si estamos nosotros tratando de encontrar la exposición en la casa, en la oficina, en tránsito, en un restaurante, cuando estamos nosotros en el camino, que es lo que más voy a platicar el día de ahora, si estamos caminando, el tipo de actividad, si estamos caminando, si estamos corriendo, si se trata de un hombre o de una mujer, inclusive de su nivel socioeconómico. Entonces es un entorno bastante complejo y muy rico de estudiar. Lo que a mí me preocupa es entonces establecer la dinámica de fluidos a escala humana. Para si nosotros vamos a estar hablando de qué es lo que entramos en contacto, vamos a tener que describir los flujos a los que estamos encontrando. Y entonces tenemos que poder desarrollar una metodología para poder precisamente poder tratar este problema. Las cosas importantes es que tenemos que tomar en cuenta que el receptor, el ser humano, que pasa cerca de una fuente, pues está cerca de ella, no está lejos a 1 kilómetro, sino pasa inmediatamente un vehículo al lado de uno de nosotros, y entonces tenemos que describir estos fenómenos. El flujo es inhomogéneo, hay presencia de turbulenta, es necesario caracterizar el flujo donde se encuentra el receptor, entonces, en pocas palabras, y esto puede ser en el cañón urbano, en la calle, como peatón. Tenemos que tomar en cuenta el área construida,
la vegetación, la actividad, si está caminando, si está en bicicleta, y tenemos que tomar en cuenta si está en el interior de un carro, en transporte público, que también nos hemos hecho varios estudios, cuál es la exposición cuando tomamos diferentes tipos de transporte, en fin. Yo lo que voy a platicar el día de ahora es básicamente en el cañón urbano, en la calle, qué es lo que pasa y qué es lo que hemos hecho para poder determinar con modelos computacionales precisamente a lo que nos enfrentamos cuando caminamos en la calle. Eso es básicamente lo que es un cañón urbano, en donde tenemos entonces que tomar en cuenta pues la altura, la anchura de los edificios, tenemos que tomar en cuenta lo ancho de la calle, el flujo vehicular, sus emisiones y procesos de recirculación y todo este tipo de cosas que se dan a cabo en un cañón urbano. Muy bien. Bueno, el flujo, cuando nosotros pasamos por la calle y si nosotros tomamos en cuenta que estamos en un régimen en donde los vientos están en calma, básicamente son manejados, el flujo está manejado pues por la aerodinámica de los vehículos. Muy bien, se produce una estela y eso es básicamente lo que nosotros percibimos cuando pasa un carro y es por donde es transportado el contaminante y que está inmediatamente al lado de nosotros. Y entonces, bueno, quisiera enseñar esto, que entonces la contaminación que nosotros respiramos en la calle es aquella que viene desde lejos, en el área en que nosotros estamos desenvolviéndonos y últimamente por la concentración de los vehículos que pasan al lado de nosotros. Y tenemos que tomar en cuenta entonces estos tres niveles y eso es lo que estamos nosotros estudiando. Bueno, para parametrizar la turbulencia producida por los vehículos, no tenemos herramientas verdaderamente, tendríamos que utilizar herramientas demasiado costosas, tenemos que entonces utilizar una serie de parametrizaciones que hasta la fecha nos dan una idea de más o menos cuál es el comportamiento de la turbulencia. Tenemos que usar parametrizaciones que los cuales no son del todo muy buenas, que digamos, sobre todo cuando tenemos velocidades bajas y cuando tenemos vehículos relativamente pequeños. Pero cuando tenemos autobuses grandes, pues más o menos estas son las mediciones y vemos que podemos aproximar un modelo de parametrización para obtener la turbulencia cinética producida como función de la velocidad por un vehículo. Esto es mi estudiante de doctorado, Juan de la Cruz, ha adaptado estos modelos y les ha pasado estas curvas a base de mediciones y otros modelos de otros autores. También hemos desarrollado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera nuestros propios implementos para poder medir cómo se distribuye la contaminación al lado del camino. Aquí ustedes pueden reconocer los bigotes. Esto es por aquí está la estación del metro de CEU y tenemos nosotros un aparato en donde nosotros podemos poner anemómetros sónicos, medidores de la contaminación, en este caso de PM2.5, material particulado de menor a 2.5 micras, también de carbono negro. En donde podemos nosotros entonces obtener esto para poder después comparar nuestros modelos computacionales con la realidad. Un ejemplo de esto. Para esto necesitamos separar la señal, es decir, la contaminación que viene de lejos con la contaminación de cerca, y para eso hemos construido filtros digitales en donde esta es la señal que entra, por ejemplo, a un medidor de material particulado. Esta es la señal, podemos separar la señal que viene desde lejos con la señal que viene de cerca, que es la que nos interesa. Y con esto entonces hemos podido obtener mediciones. Este es un corte vertical de la carretera del Film Madrigal. Imagínense los carros viniendo hacia adentro del pizarrón y podemos nosotros ver entonces cómo se distribuye la contaminación al lado de la carretera. Esto es cerca de la carretera, esto es más lejano, y cómo puede haber en ciertos momentos lugares de preferencia en donde se acumula la contaminación, por supuesto dependiendo de condiciones meteorológicas. Y esto lo hicimos para carbono negro y para el material particulado, y vemos cómo está ocurriendo la aerodinámica propia de los vehículos para conformar esta pantalla de distribución de la contaminación. Bueno, ahora lo que queremos es
marchar hacia un modelo de computacional de exposición a la contaminación urbana, y les voy a platicar los trabajos que hemos realizado hasta la fecha, la mayor parte de los trabajos que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, lo primero que hicimos, Juan de la Cruz, mi estudiante de doctoral, utilizó un modelo de fluidos computacionales que se llama OpenFOAM, que es público, para determinar precisamente cuál es el flujo entre los edificios. Este es el edificio donde yo trabajo, este es el Centro de Ciencias de la Atmósfera, este es Delfín de Madrigal, y aquí vemos cómo él ha podido resolver el flujo a través de los edificios cuando son forzados por el viento, que nosotros tenemos una estación de viento que mide la velocidad y dirección del viento arriba de nuestro edificio. Bueno, voy a saltar esta. Para poder determinar nosotros la cantidad de vehículos que pasa, tenemos nosotros la utilización de un dron. Bueno, esto es con la Facultad de Arquitectura. Este es mi estudiante postdoctoral Adolfo Hernández, en donde nosotros podemos obtener entonces este tipo de escenas, y mediante reconocimientos de patrones nosotros podemos obtener las velocidades de los vehículos e inclusive los tamaños de los vehículos. Y el dron permanece 20 minutos en el aire y automáticamente se va grabando, y una vez lo metemos por un software de reconocimiento de patrones y nos saca la estadística de cuántos vehículos pasaron, de qué tamaño eran y a qué velocidad viajaban. Muy bien. Esto lo metemos a un modelo de tráfico. Ahorita deje ver si puedo hacerles mover la gráfica, pero nosotros ya tenemos clasificados los vehículos que deben de entrar por Delfín Madrigal para últimamente obtener sus emisiones. Tenemos que tener tantos vehículos privados, tantos microbuses, tantos de cada uno, el camión de la basura, cuántos camiones de la basura pasaron, y los hacemos pasar con un modelo de agentes de tráfico. Muy bien. Y a ver si pues jala. De esta manera podemos nosotros tener nuestro modelo de tráfico. También hemos adecuado los modelos de tráfico para que mediante agentes también simulen los transeúntes, que pueden ser desde niños, pueden ser gente adulta, pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Eso dependiendo de su velocidad, también ciclistas, etcétera, etcétera, y poder confrontar a lo que van pasando estos transeúntes virtuales cuando pasan los camiones. Aquí tenemos que el color del camión es proporcional a su emisión. Vemos que cuando llega por el tope del Delfín Madrigal se para, y al arrancar pues emite más, por eso se pone rojo. Ok. Bueno, todo esto lo estamos empleando. Casualmente, el día de hoy, en estos momentos, Juan de la Cruz está presentando un póster en Nueva York, precisamente de lo que voy a mostrar. Inclusive lo saqué de su póster, lo que voy a mostrar, y que nos va a mostrar, bueno, lo que llevamos hecho del modelo de exposición. Básicamente estamos nosotros utilizando el modelo de movilidad urbana que les mostré, con los transeúntes virtuales y los carros virtuales que se van moviendo, un modelo de turbulencia inducida por tráfico basada en clases de vehículos que se los mostré rápidamente hace unas cuantas láminas, el modelo CFD en OpenFOAM, y el modelo de exposición, que es básicamente cada uno de estos transeúntes se va enfrentando a la concentración y vamos sumando las concentraciones a las que se va encontrando. Él establece un cañón urbano simplificado. Pasan los vehículos y tenemos 3 rutas, una por en cada parte de la acera, una parte por el camellón, por decirlo así. Esto es el dominio. Ven ustedes la anchura de los edificios y van por aquí pasando nuestros transeúntes virtuales. Aquí está ya la solución con el CFD. Aquí presento qué pasa si metemos o no la turbulencia de los vehículos. Vemos que la distribución de material particulado cambia si metemos nosotros turbulencia. Se ve más difundido el caso cuando nosotros tenemos la presencia de la turbulencia de los vehículos. Perfecto. Si bien este es el corte visto desde arriba, estas son las aceras. Aquí tienen ustedes
el corte vertical, aquí está en la altura de los edificios, y también podemos resolver cómo se da el fluido en un cañón urbano, pero estamos ya introduciendo también en forma imperfecta, pero de alguna manera estamos ya metiendo la turbulencia producida por el paso de los vehículos. Podemos obtener cuáles son la exposición para diferentes tipos por género, por actividad, en bicicleta. Podemos obtener cuáles son la exposición, el tiempo de exposición, y también para diferentes tipos de vehículos. Si nosotros hacemos correr por nuestro modelo de tráfico, bueno, autos particulares, autos medianos o pesados que generan más emisión, y podemos de esta manera jugar, tener en un cañón urbano, podemos nosotros introducir por ejemplo, diferentes políticas de control, diferentes tecnologías y demás. Ok, en marcha. Estamos también trabajando con el Instituto de Ingeniería. Este es un resultado de un trabajo que estamos haciendo con PIB, para poder nosotros visualizar el flujo y poder diseñar sensores. El túnel, estoy metiendo estas gráficas porque creo que tenemos en la universidad una gran termino en un minuto, una gran instalación de un túnel de viento bastante grande que se pueden utilizar y está subutilizado, en donde se están haciendo trabajos parecidos a lo que nosotros queremos hacer. Este es el diseño del observatorio en San Pedro Mártir, pero nosotros queremos hacer ahora este tipo de estudios a nivel urbano. Este es San Pedro Mártir. Ahora nos gustaría tener aquí varios edificios de la Ciudad de México y poder hacer estos trabajos conjuntando fluidos computacionales, además de trabajo experimental. Y estos son mis agradecimientos, por supuesto, con CONACYT, que le está dando la beca a Juan, de GETIC, donde nosotros hacemos muchas de nuestras corridas, y el proyecto CECITI de la Ciudad de México, que nos está apoyando financieramente. Okay. Gracias. Mencionó medidas de remediación para disminuir la exposición. Sí. Bueno, estamos trabajando con precisamente esos experimentos, los vamos a empezar a hacer en octubre, noviembre, con la Facultad de Química, en donde uno de los experimentos que vamos a hacer, espero, en frente a la Facultad de Química, en donde nosotros vamos a utilizar los aparatos que tenemos de medición para ver si se utilizan, por ejemplo, cierto tipo de barreras ecológicas, poderlas calcular óptimamente. ¿Cuál es la altura a la que se tendría que poner una barrera para aislar al transeúnte de la exposición? Entre uno de los ejemplos que podríamos hacer. La otra, vamos a poder experimentar qué pasa si se introduce en Delfín Madrigal, por ejemplo, tecnología diésel de última Euro 6, y poder ver cómo se reduce, por ejemplo, constatar cómo se reduce la exposición. Okay. Gracias. Una pregunta. Ustedes al final lo tienen, dejan ponerlo así como lo veo. Las gráficas están muy bonitas, la verdad están muy padres. Escogí las buenas. No, siempre. No, están muy padres, la verdad están impresionantes. Pero me queda la pregunta que ustedes están obteniendo, a ver, y es pregunta, es el conjunto de las ecuaciones diferenciales parciales que es el conjunto de las ecuaciones diferenciales parciales que le están representando el flujo, sí, o la malla que representa al flujo. A la malla me refiero a un mallado de ecuaciones diferenciales parciales lineales, en términos de malla, que representa el flujo. ¿Qué es lo que obtenía? No presenté, por falta de tiempo, todo el proceso que hacemos, pero naturalmente el CFD genera una malla, en este caso una malla rectangular. Rectangular. Eso puede hacer, ahorita lo hicimos por simplificación con una malla rectangular, pero el CFD es de volumen finito. Entonces podríamos poner una malla también cuadricular de diferentes tipos de geométricos para acoplarse mejor a la malla. De hecho, una de las cosas que vamos a tener que ya estamos realizando es poder mallar un edificio en donde es difícil el proceso de mallado, pero se utiliza precisamente para eso. Y ese mallado, al ser estático, el tamaño de la malla, pues del grid, ¿sí?
no son muy susceptibles o sensibles a perturbaciones con respecto del propio sensor que tienen. Me refiero a, en esta cuestión del cañón. Si es muy grande el cañón, entonces la perturbación del modelo Sí, lo que vamos a hacer es utilizar un modelo donde comparar nuestro modelo, un lugar en donde podemos idealizado lo más bonito posible para poder comparar los resultados de nuestro modelo con con los resultados que vayamos obteniendo, ¿no? Pero con eso tener cierta confianza para entonces después migrar a otros lugares. Pero por supuesto, lo que ahorita que deseamos es nada más resolver el problema en un solo cañón lo menos idealizado posible y después poder migrar allá a cuestiones más complejas. ¿Ok? No sé si respondo a la pregunta. Sí, pero me quedé pensando en la perturbación que pueden tener por el propio sensor. El Ah. sensor es pequeñito, Ah, y le está representando un punto de ese volumen. Y como la malla es estática, ¿qué bueno. tantas perturbaciones? Pero es que creo que hay una confusión. Lo que saqué de mediciones es un parte vertical de aproximadamente 2 metros por 2 metros. Es nada más lo que hay al lado de la carretera, porque lo que quiero es la exposición al lado de la carretera para poder diseñar después cierto tipo de barreras ecológicas y demás. Y la otra cosa es el modelo CFD, que sí, por supuesto, incluye edificios muy grandes. Entonces, lo que estamos midiendo es escala una escala muy reducida de centímetros, en donde pues vamos a tratar de reproducir lo más posible en nuestro modelo. ¿Ok? Ya, Sí. muchas gracias. Nada más, Aarón, y si es por curiosidad, ¿por qué esa diferenciación por género? Porque la mujer está más expuesta al hombre. No entendí eso. No solamente. Hay dos cosas, bueno, que precisamente. Olvidé mencionar que esto lo estamos asesorándonos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En efecto, la mujer, no hablé ahorita de inhalación, pero creo que lo que tú preguntas es más claro en los procesos de inhalación. En efecto, la tasa de inhalación de la mujer es mayor que en el hombre, pero el contenido pulmonar estadísticamente del hombre es más grande que la mujer. ¿Okay? Entonces, la mujer tiene cierta ventaja en que se mete menos contaminación al pulmón. La dosis del hombre es mayor. Entonces, hay muchos juegos. Y sí se tienen que tomar en cuenta las diferenciaciones entre niños, mujeres y demás. Por eso es interesante creo yo, nuestro trabajo, en que vamos a poder hacer esa diferenciación de género y precisamente poder determinar cuáles son las poblaciones más vulnerables. Otra cosa que no mencioné, bueno, que está en las gráficas, es que la contaminación al lado de la carretera, si nos vamos a tamaños muy pequeños y nada más tomamos en cuenta la contaminación inmediata, tiende a alojarse en lugares preferidos, que son a cierta altura. Y entonces un niño estaría más expuesto que una persona alta. Entonces sí, precisamente una de las ventajas de los estudios de exposición es precisamente que puedes hacer estas diferenciaciones, inclusive a nivel de género, porque estamos trabajando en escala humana, inclusive a nivel socioeconómico, porque una persona que es pobre, que no está bien alimentada, va a tener menos defensas para enfrentarse a la contaminación. Entonces es precisamente lo que me gusta mucho de esta propuesta, ¿no? De trabajar a escala humana. Pues si no hay más preguntas, los invito a agradecer la presentación a Aaron. Muchas gracias, Aaron.